Lucía tenía 27 años, y hacía 3 semanas que su pareja había terminado la relación. Al principio, pensó que era solo tristeza, algo normal, pero con los días, empezó a sentirse cada vez más apagada. Le costaba levantarse, dejó de quedar con sus amigas, y muchas mañanas se quedaba mirando el techo pensando, a nada va a mejorar. No veo salida. Cuando llegó a consulta dijo una frase que resumía todo: siento que estoy en un túnel, y no hay luz. Al final, el terapeuta le propuso empezar con una metáfora. La metáfora del clima. Le explicó que nuestras emociones son como el tiempo atmosférico. A veces hay sol, otras tormentas, otras niebla espesa. La depresión muchas veces se parece a una niebla densa que lo cubre todo y hace que no podamos ver el paisaje. El problema es que cuando hay niebla, solemos pensar que el mundo entero es gris, cuando en realidad solo está cubierto temporalmente. La tarea no era esperar a que la niebla desapareciera para vivir, sino seguir caminando, aunque la visibilidad sea baja. En otra sesión, Lucía decía que no podía dejar de pensar en su ex, en recuerdos, reproches, preguntas sin respuesta. Entonces, trabajaron con otra metáfora, la metáfora de la radio de la mente. El terapeuta le dijo: imagina que en tu cabeza hay una radio llamada Radio Mente FM. A veces emite programas útiles, pero otras repite noticias muy negativas. Nunca encontrarás a nadie. Todo se ha acabado. Tu vida se ha estropeado. La clave no era apagar la radio, porque la mente no funciona así, sino escucharla, sin obedecer cada mensaje. Lucía empezó a decir mentalmente: gracias mente por tu opinión, y dejaba que el pensamiento siguiera sonando. Otro día hablaron de la diferencia entre depresión y distimia. Lucía reconocía que ya antes de la ruptura, tenía una sensación constante de fondo, un cansancio emocional y una tristeza leve, pero persistente. El terapeuta utilizó otra metáfora, la metáfora de la mochila pesada. Le explicó que algunas personas caminan por la vida con una mochila llena de piedras críticas pasadas, inseguridades, expectativas no cumplidas. No podemos tirar la mochila por completo, pero sí aprender a caminar con ella de forma más flexible y decidir hacia dónde queremos ir. Entonces llegó la pregunta central de AC: si la tristeza no decidiera por ti, ¿hacia qué dirección te gustaría caminar? Lucía pensó un momento. Quiero volver a sentir que mi vida tiene sentido. Volver a conectar con mis amigas, pintar otra vez, viajar. Ese era su camino, aunque el túnel siguiera oscuro. Con el tiempo, Lucía entendió algo importante. El objetivo no era salir del túnel de golpe, sino seguir avanzando paso a paso dentro de él. La tristeza a veces aparecía, la radio seguía hablando, y la mochila seguía pesando, pero ahora, ella sabía que podía caminar igualmente. Poco a poco, casi sin darse cuenta, empezó a notar algo diferente. No era todavía la luz del final del túnel, pero sí la sensación de que estaba avanzando hacia ella.